El frío aire acondicionado de la clínica privada en Polanco contrastaba con el calor sofocante de aquel julio en Ciudad de México. Juana García, de 29 años, sostenía con manos temblorosas la prueba de embarazo positiva, mientras el médico le confirmaba lo que ya sabía. Estaba esperando un bebé. Debería haber sido el día más feliz de su vida, pero las lágrimas que rodaban por sus mejillas no eran de alegría. ¿Todo bien, señora Montero?, preguntó el doctor con tono preocupado. Juana forzó una sonrisa. Sí, doctor, son lágrimas de emoción, mintió. No podía explicarle que la noche anterior había descubierto que su esposo, Rafael Montero, uno de los empresarios más influyentes del sector inmobiliario en México, mantenía una doble vida. Al salir de la clínica, Juana caminó por la lujosa avenida Presidente Masaryk, ignorando los escaparates de las boutiques que frecuentaba. Su mente repasaba obsesivamente las imágenes que había encontrado en la computadora de Rafael, conversaciones con otra mujer, transferencias bancarias sospechosas y, lo más perturbador, documentos que sugerían que parte de sus negocios inmobiliarios estaban vinculados al lavado de dinero del narcotráfico. Su teléfono vibró. Era un mensaje de Rafael. ¿Dónde estás? Recuerda que tenemos la cena con los Velasco esta noche. Es importante para el nuevo proyecto en Santa Fe. Juana respiró profundo. No podía enfrentarlo todavía, no sin un plan. Necesitaba pruebas concretas. Decidió responder como si nada hubiera cambiado. Estoy en camino a casa, nos vemos allí. Pero no se dirigió a su residencia en Las Lomas. En cambio, tomó el metro en la estación Auditorio, hacia la casa de su hermana Elena en la colonia Roma. Necesitaba consejos, necesitaba sentirse segura. Mientras esperaba en el andén abarrotado de la estación, Juana observaba a las personas a su alrededor, oficinistas exhaustos, estudiantes con mochilas pesadas, vendedores ambulantes. Vidas tan diferentes a la suya, vidas que había olvidado después de 5 años casada con Rafael. Ella misma había crecido en una familia de clase media en Coyoacán antes de conocer a Rafael en la universidad donde estudiaba contabilidad. Su teléfono volvió a vibrar. Esta vez era una llamada de Rafael. ¿Dónde diablos estás? La asistente dejó tu vestido para esta noche y tú desapareces. Rafael, Juana dudó. Tenemos que hablar. Sé lo de Claudia. Sé lo de los negocios con Rojas. Un silencio sepulcral se apoderó de la línea por unos segundos. No sé de qué hablas. Su voz se tornó fría. Vuelve a casa ahora. No, Rafael. No puedo seguir fingiendo. Además, estoy embarazada. Otro silencio. ¿Dónde estás exactamente? Su tono cambió a uno extrañamente calmado. Algo en su voz hizo que Juana se estremeciera. Voy a casa de Elena. Te veo en la estación Sevilla en 20 minutos. Hablaremos allí. La llamada terminó antes de que pudiera responder. Juana miró alrededor nerviosamente. ¿Cómo sabía él que estaba en el metro? ¿La estaba rastreando? Mientras esperaba el siguiente tren, no notó la figura que la observaba desde el otro lado del andén. Carlos Fuentes, un fotógrafo freelance que trabajaba para un blog de denuncias ciudadanas, había reconocido a Rafael Montero en varias ocasiones. Como parte de una investigación sobre corrupción inmobiliaria, había estado siguiendo los movimientos de varios empresarios, incluido el esposo de Juana. Carlos notó la expresión angustiada de Juana y, por instinto profesional, comenzó a grabar discretamente con su teléfono. Lo que capturaría en los siguientes minutos cambiaría la vida de todos los involucrados para siempre. La estación Sevilla estaba menos concurrida que Auditorio. Juana esperaba nerviosa en una banca, con la mano apoyada instintivamente sobre su vientre. Aunque apenas tenía 8 semanas de embarazo, ya sentía un instinto protector feroz hacia la vida que crecía dentro de ella. Rafael apareció de repente, impecable en su traje hecho a medida, pero con una expresión que Juana nunca había visto antes. Sus ojos, usualmente cálidos cuando la miraba, ahora parecían 2 fragmentos de obsidiana. «Vamos a un lugar más privado», dijo él, tomándola firmemente del brazo. «Aquí estamos bien», respondió Juana, intentando liberarse. «Solo quiero que me digas la verdad, Rafael. ¿Quién es Claudia? ¿Qué negocios tienes con Rojas? Sabes que él está vinculado con el cartel de Jalisco». Rafael miró alrededor, asegurándose de que nadie los escuchaba. «Estás embarazada y alterada. No sabes lo que dices. Volvamos a casa y hablemos tranquilamente». Juana dio un paso atrás. «No, Rafael, ya no confío en ti.
Vi los correos, vi las transferencias. ¿Cómo pudiste involucrarte en algo así? ¿Sabes lo que le hacen a las familias de quienes los traicionan? La mandíbula de Rafael se tensó. ¿Me estás amenazando? No, te estoy pidiendo explicaciones. Por nuestro hijo, Rafael. Algo cambió en los ojos de Rafael. Una mezcla de pánico y rabia que Juana nunca había visto. ¿Le has contado a alguien? No, pero ¿a quién más le mostraste esos documentos? Su voz era ahora un gruñido bajo. A nadie, Rafael, te lo juro. El metro se aproximaba a la estación, y la gente comenzaba a acercarse al borde del andén. Rafael miró hacia los rieles, luego a Juana, y en ese momento ella lo supo. El hombre que amaba había desaparecido. Lo siento, Juana. No puedo arriesgarme. Todo sucedió en cuestión de segundos. Rafael la empujó con fuerza hacia las vías, justo cuando el metro entraba a la estación. Juana sintió que volaba por un instante antes de caer pesadamente entre los rieles. El chillido de los frenos del metro fue lo último que escuchó antes de que todo se volviera negro. Al otro lado del andén, Carlos capturó toda la escena con su teléfono. Horrorizado, vio cómo Rafael miraba brevemente hacia donde había caído Juana, antes de mezclarse rápidamente entre la multitud en pánico y desaparecer. El caos se apoderó de la estación. El conductor del metro había logrado frenar, pero Juana yacía inmóvil bajo el primer vagón. Los gritos de los pasajeros y el sonido de las alarmas de emergencia llenaban el aire mientras los trabajadores del metro y algunos pasajeros valientes se apresuraban a socorrerla. Carlos se debatía entre seguir a Rafael o ayudar. Decidió lo segundo, acercándose a los paramédicos que ya arribaban al lugar. «Yo lo vi todo», dijo, mostrando el video en su teléfono a uno de los policías que había llegado. Su esposo la empujó deliberadamente. «Es Rafael Montero, el empresario». El policía, un hombre joven con expresión incrédula, miró el video varias veces. «¿Está seguro? Este hombre es muy poderoso, señor». «Completamente seguro. Tengo el video como prueba». Mientras tanto, los paramédicos habían logrado sacar a Juana de debajo del vagón. Milagrosamente, había caído en el hueco entre los rieles, evitando ser aplastada por el tren. Estaba inconsciente, con múltiples fracturas y una herida profunda en la cabeza, pero viva. «Está embarazada», alcanzó a decir Carlos mientras la subían a la camilla. Lo mencionó durante su discusión. En el Hospital General, los médicos luchaban por estabilizar a Juana. Había sufrido fracturas en ambas piernas, 3 costillas rotas, un traumatismo craneal y múltiples laceraciones. Lo más preocupante era el sangrado interno que ponía en riesgo su embarazo. Elena, la hermana de Juana, llegó al hospital en estado de shock después de recibir la llamada de la policía. No podía creer lo que le estaban contando. «Rafael intentó matarla. Mi cuñado. Debe haber un error». El oficial le mostró el video que Carlos había proporcionado. Elena observó horrorizada la escena. «Dios mío, ¿por qué haría algo así?» Parecían la pareja perfecta. «Su hermana aparentemente descubrió algo sobre los negocios del señor Montero», explicó el oficial. «Tenemos una orden para registrar su casa y oficina, pero necesitaremos su testimonio cuando despierte, si despierta». Elena se derrumbó en una silla abrumada. «¿Y mi sobrino? ¿El bebé?» «Los médicos están haciendo todo lo posible». En otro lugar de la ciudad, Carlos enviaba el video a su editor en el blog de denuncias, junto con un artículo preliminar sobre el incidente. Sabía que se estaba metiendo en terreno peligroso, pero también sentía la responsabilidad de exponer la verdad. «Ten cuidado con esto», le advirtió su editor por teléfono. «Montero tiene contactos en todas partes, incluso en la policía. No sabemos hasta dónde llegan sus conexiones. Por eso mismo debemos publicarlo ahora», insistió Carlos, «antes de que pueda encubrirlo todo». A las 2 horas del incidente, el video ya circulaba en redes sociales y medios digitales. La imagen de Rafael Montero empujando a su esposa embarazada a las vías del metro se convirtió en el escándalo del momento. Mientras tanto, Rafael había desaparecido. El pitido constante de las máquinas fue lo primero que Juana escuchó al recuperar la conciencia 3 días después del incidente. Intentó moverse, pero el dolor agudo en todo su cuerpo la mantuvo inmóvil. Con esfuerzo, abrió los ojos y vio a Elena dormitando en una silla junto a la cama. «Elena», susurró con voz ronca. Su garganta estaba seca y adolorida por el tubo de intubación que le habían retirado horas antes. Su hermana despertó sobresaltada.
Juana, gracias a Dios. Se levantó de un salto y llamó a la enfermera antes de volver junto a la cama y tomar la mano de Juana con cuidado. ¿Qué pasó?, preguntó Juana, aunque fragmentos del horrible momento comenzaban a volver a su memoria como piezas de un rompecabezas macabro. Elena dudó. ¿Recuerdas algo del accidente? No fue un accidente, respondió Juana, mientras las lágrimas comenzaban a brotar. Rafael, él me empujó, él intentó matarme. Su mano voló instintivamente a su vientre. Mi bebé, Elena, ¿mi bebé está bien? La expresión de Elena se suavizó. Está bien, Juana. El bebé sobrevivió. Los médicos dicen que es un milagro, considerando la caída que sufriste. Un sollozo de alivio escapó de la garganta de Juana. ¿Dónde está él?, preguntó después de un momento. Desapareció después del incidente, pero la policía lo está buscando. Hay un video, Juana. Alguien grabó todo. Antes de que pudiera responder, entró el médico acompañado de 2 enfermeras y un hombre que se presentó como el detective Martínez. Después de revisar sus signos vitales y explicarle la extensión de sus lesiones, 2 piernas fracturadas que requerirían cirugía, costillas rotas, contusión cerebral y múltiples laceraciones, el médico le aseguró que tanto ella como su bebé estaban fuera de peligro inmediato, aunque necesitarían monitoreo constante. Cuando el personal médico se retiró, el detective se acercó a la cama. Señora Montero, sé que esto es difícil, pero necesito hacerle algunas preguntas sobre lo sucedido. Mi apellido es García, corrigió Juana con firmeza. Ya no quiero usar el apellido de ese monstruo. El detective asintió comprensivamente. Señora García, tenemos el video que muestra claramente cómo su esposo la empujó a las vías, pero necesitamos entender el motivo. ¿Puede decirnos qué sucedió antes del incidente? Juana respiró profundamente, ignorando el dolor en sus costillas. Descubrí que Rafael estaba involucrado en negocios sucios. Lavado de dinero para el narco a través de sus proyectos inmobiliarios. También encontré evidencia de otra mujer. Se lo confronté y... bueno, ya vieron su respuesta. ¿Tiene acceso a esas pruebas que menciona? Estaban en su computadora, en nuestra casa, pero seguramente ya las habrá eliminado. El detective hizo algunas anotaciones. Hemos emitido órdenes de cateo para su residencia y las oficinas de su esposo, pero efectivamente no encontramos ninguna computadora personal. Sin embargo, el video es evidencia suficiente para una orden de aprehensión por intento de homicidio. ¿Puedo ver ese video?, preguntó Juana. Elena y el detective intercambiaron miradas incómodas. No creo que sea buena idea en tu estado actual, respondió Elena. Necesito verlo, insistió Juana. Necesito confirmar que no estoy loca, que realmente sucedió. A regañadientes, el detective le mostró el video en su tablet. Juana observó con horror la escena desde el ángulo de un espectador. Ella y Rafael discutiendo, él mirando alrededor y luego empujándola con fuerza hacia las vías justo cuando el metro entraba a la estación. Lo que más le impactó fue la expresión fría de Rafael antes de desaparecer entre la multitud, sin mostrar remordimiento alguno. ¿Quién grabó esto?, preguntó con voz temblorosa. Un fotógrafo independiente llamado Carlos Fuentes. Trabaja para un blog de denuncia ciudadana. Aparentemente estaba investigando a su esposo por posibles vínculos con la corrupción inmobiliaria cuando presenció el incidente. Quiero hablar con él. No creo que sea prudente, advirtió el detective. Este caso ha generado mucha atención mediática. El video se ha vuelto viral y su esposo es buscado a nivel nacional. Detective, interrumpió Juana, con una determinación que sorprendió incluso a Elena. Ese hombre intentó asesinarme a mí y a mi bebé. Si tiene conexiones con el narco, no se detendrá hasta terminar el trabajo. Necesito toda la ayuda posible, y ese fotógrafo podría tener información valiosa sobre las actividades de Rafael. El detective consideró sus palabras. Veré qué puedo hacer. Mientras tanto, hemos asignado protección policial a su habitación. No está sola en esto, señora García. Cuando el detective se fue, Elena encendió el televisor de la habitación. Casi todos los canales mostraban fragmentos del video y fotos de Rafael con la palabra buscado superpuesta. Periodistas y comentaristas debatían acaloradamente sobre el caso del empresario Montero, como lo habían denominado. Te has vuelto famosa por las peores razones, comentó Elena con tristeza. Juana observaba las noticias en silencio. De repente,
apareció en pantalla una mujer elegante de unos 40 años, identificada como Claudia Robles, vocera de las empresas Montero. Con expresión compungida leía un comunicado. El señor Montero niega categóricamente las acusaciones en su contra. El video que circula ha sido manipulado y sacado de contexto. La realidad es que la señora Montero sufre de trastornos mentales que la han llevado a fabricar historias sobre supuestos negocios ilícitos. El señor Montero intentaba evitar que ella se lanzara a las vías en un acto suicida cuando perdió el equilibrio. Se ha presentado voluntariamente ante las autoridades para esclarecer este lamentable malentendido. «¡Mentira!», gritó Juana, causándose un dolor agudo en las costillas. «Es ella, es la mujer de los correos». «¿Qué correos?», preguntó Elena confundida. «Los que encontré en su computadora. Claudia no es solo su vocera, es su amante y cómplice. Y es mentira que se haya entregado. Están preparando el terreno para su defensa». Como confirmando sus sospechas, el noticiario informó que, efectivamente, Rafael Montero seguía prófugo y que la policía había extendido la búsqueda a varios estados e incluso había alertado a las autoridades migratorias ante la posibilidad de que intentara salir del país. Esa noche, mientras Elena dormía en el sofá de la habitación, Juana permanecía despierta, atormentada por preguntas sin respuesta. ¿Cómo no había visto la verdadera naturaleza de Rafael durante todos estos años? ¿Qué pasaría ahora? ¿Cómo protegería a su hijo de un padre que había intentado matarlos a ambos? Su teléfono, recuperado del lugar del incidente y ahora sobre la mesita junto a su cama, vibró con una notificación. Era un mensaje de un número desconocido. «Señora García, soy Carlos Fuentes, el fotógrafo que grabó el incidente. El detective Martínez me dio su número. Tengo más información sobre su esposo que podría interesarle. Si quiere hablar, estoy a su disposición. Cuídese, hay gente poderosa que quiere silenciarla». Juana miró hacia el policía que vigilaba su puerta desde el pasillo. Por primera vez desde el incidente, sintió algo diferente al dolor y el miedo. Una chispa de esperanza y, más intensamente, un deseo ardiente de justicia. 2 semanas después del incidente, Juana fue trasladada a un hospital privado bajo nombre falso por razones de seguridad. Las amenazas habían comenzado a llegar, mensajes anónimos, intentos de acceso a su habitación por personas que se hacían pasar por personal médico, e incluso un ramo de flores con una nota que decía: «Las viudas visten de negro, no de blanco». Carlos Fuentes se había convertido en su aliado más inesperado. El fotógrafo de 34 años, con su perpetua chaqueta de cuero desgastada y su mochila llena de equipos electrónicos, visitaba a Juana regularmente, siempre escoltado por el detective Martínez o algún otro oficial. «He estado siguiendo a Rafael durante meses», le explicó durante una de sus visitas. Su nombre aparecía constantemente vinculado a proyectos inmobiliarios sospechosos, terrenos que se adquirían a precios ridículamente bajos después de que sus dueños originales sufrían accidentes o recibían amenazas. «Nunca sospeché nada», admitió Juana con vergüenza. Siempre hablaba de sus contactos políticos, de cómo conseguía facilidades para sus proyectos. «Pensé que era solo un buen negociador». Carlos sacó su laptop. «He recopilado toda esta información, pero nunca tuve pruebas concretas hasta ahora. El video del metro fue solo el comienzo. Después de que se viralizó, varias personas comenzaron a contactarme con más información». Le mostró testimonios de exempleados de las empresas Montero, documentos filtrados que confirmaban los vínculos con el cartel de Jalisco y fotografías de Rafael con políticos de alto nivel en reuniones privadas. «El problema es que tu esposo tiene protección desde muy arriba. La policía lo está buscando oficialmente, pero hay sectores que están obstaculizando la investigación». Juana asimilaba toda esta información con una mezcla de horror y determinación creciente. Su cuerpo seguía herido, pero su mente se había agudizado. Ya no era la esposa ingenua y complaciente. Ahora era una sobreviviente con una misión. «Necesito recuperar las pruebas que vi en su computadora», declaró Juana. «Sé exactamente lo que buscar y dónde podría haberlas escondido». Elena, quien asistía silenciosamente a estas reuniones, intervino preocupada. «Juana, apenas puedes moverte. Tienes que pensar en tu bebé». «Estoy pensando en mi bebé», respondió con firmeza. «Si no detenemos a Rafael, nunca estaremos seguros». Fue entonces
cuando el detective Martínez entró a la habitación con expresión grave. «Tenemos noticias. Rafael Montero fue visto en Cancún, aparentemente intentando abordar un yate privado hacia Cuba. Enviamos un equipo, pero cuando llegaron, el yate ya había zarpado». El silencio que siguió fue roto por Carlos. «¿Lo dejaron escapar?» «No oficialmente», respondió el detective con evidente frustración. «Hubo una confusión en la cadena de mando. Alguien dio la orden de esperar refuerzos en lugar de actuar inmediatamente». Juana dejó escapar una risa amarga. «Sus contactos. Siempre sus malditos contactos». «Hay algo más», continuó el detective. «La señora Claudia Robles fue encontrada muerta esta mañana en su apartamento. Aparentemente se suicidó». «¿Suicidio?», cuestionó Carlos escépticamente. «Eso dice el informe preliminar. Una sobredosis de medicamentos con alcohol. Dejó una carta confesando su relación con Montero y admitiendo que mintió sobre el video». Juana se llevó una mano a la boca. La eliminó para silenciarla. «Es probable», concedió el detective, «pero sin pruebas seguimos teniendo solo teorías». «Yo tengo pruebas», intervino Carlos, abriendo un archivo en su computadora. «Anoche recibí este correo anónimo con una copia de respaldo de lo que parece ser la computadora personal de Rafael. En la pantalla aparecieron exactamente los mismos documentos que Juana había descubierto aquella fatídica noche. Transferencias, correos, contratos falsificados. «¿De dónde sacaste esto?», preguntó el detective, inclinándose para ver mejor. El remitente se identificó solo como alguien que ya no tiene miedo. «Creo que podría ser la asistente personal de Rafael. Ella siempre parecía aterrorizada cuando la entrevisté para mi investigación». «María», murmuró Juana, «siempre sospeché que Rafael la maltrataba». El detective tomó notas frenéticamente. «Esto cambia todo. Con estas pruebas podemos emitir una alerta internacional y congelar sus cuentas. Ya no es solo un intento de homicidio, ahora tenemos evidencia de lavado de dinero, asociación delictuosa y posiblemente el asesinato de Claudia Robles». Los días siguientes fueron un torbellino de declaraciones, entrevistas con la fiscalía y medidas de seguridad reforzadas. El caso había captado la atención nacional e internacional. La imagen de la mujer embarazada, empujada a las vías del metro por su millonario esposo, quien ahora resultaba ser un criminal vinculado al narcotráfico, era demasiado impactante para ignorarla. Un mes después del incidente, Juana pudo dejar el hospital en silla de ruedas. Sus piernas seguían inmovilizadas y requeriría meses de rehabilitación, pero tanto ella como su bebé estaban fuera de peligro. Se mudó temporalmente con Elena, cuyo apartamento había sido equipado con medidas de seguridad adicionales financiadas por el blog de Carlos, que ahora recibía donaciones de personas conmovidas por la historia. La mañana del 15 de septiembre, mientras México se preparaba para celebrar su independencia, Juana recibió una llamada del detective Martínez. «Lo encontramos», fue todo lo que dijo. Rafael había sido localizado en Venezuela, donde aparentemente intentaba establecer una nueva identidad. Las autoridades venezolanas, cooperando con la Interpol, lo habían detenido durante un control rutinario de documentación. La extradición tomó otras 3 semanas, pero finalmente, Rafael Montero regresó a México esposado y escoltado por agentes federales. Las imágenes de su llegada, con el rostro desencajado y la barba crecida, contrastaban dramáticamente con el empresario impecable y respetado que alguna vez fue. El juicio comenzó en diciembre. Para entonces, Juana ya podía caminar con ayuda de muletas, y su embarazo de 6 meses era evidente bajo los vestidos sencillos que ahora prefería en lugar de las costosas prendas de diseñador que solía usar. El tribunal estaba lleno cada día. Periodistas, curiosos y víctimas de otros esquemas de Rafael se aglomeraban para presenciar el proceso. Carlos cubría el juicio para su blog, que ahora se había convertido en un medio respetado de periodismo de investigación. Cuando llegó el turno de Juana para testificar, el silencio en la sala fue absoluto. Con voz clara y mirada directa, relató cómo había descubierto la doble vida de su esposo, cómo la había empujado sin remordimiento a las vías del metro y cómo, a pesar de todo, ella y su hijo habían sobrevivido. «Nunca vi realmente a Rafael Montero hasta ese momento en la estación», concluyó. «Estuve casada durante 5 años con un hombre que era capaz de matarme a mí y a su propio hijo para proteger sus secretos.
Pero ya no tengo miedo, no solo por mí, sino por todas las personas que han sufrido por su avaricia y crueldad. Rafael, sentado junto a su abogado, evitaba mirarla directamente. Había perdido peso y el traje de diseñador que usaba para el juicio le quedaba holgado. Sus poderosos amigos lo habían abandonado uno a uno a medida que más evidencia de sus crímenes salía a la luz. El 20 de febrero, mientras Ciudad de México experimentaba una inusual ola de frío, el jurado emitió su veredicto: culpable de todos los cargos. Rafael Montero fue condenado a 50 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Al escuchar la sentencia, Juana sintió una extraña mezcla de alivio y tristeza, no por el hombre que había intentado matarla, sino por los sueños e ilusiones que alguna vez compartieron. 3 semanas después, en la sala de maternidad del Hospital Ángeles, Juana dio a luz a una niña sana, a la que llamó Esperanza. A su lado estaban Elena, Carlos, quien había pasado de ser un aliado a un buen amigo, y el detective Martínez, quien había solicitado estar presente fuera de servicio. «Es perfecta», susurró Elena, sosteniendo a su sobrina con lágrimas en los ojos. «Es una luchadora como su madre», añadió Carlos, quien había documentado toda la historia desde aquel fatídico día en la estación Sevilla. Juana observaba a su hija con una mezcla de amor infinito y determinación renovada. Los médicos le habían dicho que posiblemente nunca recuperaría completamente la movilidad en su pierna izquierda, pero eso ya no le importaba. Había sobrevivido, había obtenido justicia, y ahora tenía un futuro que construir. «Algún día, cuando seas mayor», le susurró a Esperanza mientras la acunaba, «te contaré nuestra historia, no porque quiera que temas al mundo, sino para que sepas que, incluso en los momentos más oscuros, siempre existe la posibilidad de la luz, y que a veces la justicia llega de las maneras más inesperadas». Afuera, la primavera comenzaba a asomar en Ciudad de México, con jacarandas floreciendo en las calles y una promesa de renovación en el aire.